Bueno, la clase de hoy está relacionada con las cuestiones éticas que uno tiene que tener en cuenta al momento de utilizar los test psicométricos, que obviamente no varía mucho de los conceptos generales de los códigos de ética de cualquier profesional, sobre todo en el área de la psicología, pero se puede hacer mención a algunos aspectos que son relevantes para nuestra área. Eh, Especialmente vamos a trabajar también brevemente, porque sinceramente no hay mucha información sobre las leyes argentinas asociadas con el tema de lo que son los test psicométricos y la evaluación, eh, ya que a diferencia de otros lugares y otros países, creo que todavía sigue siendo una cuenta pendiente, ya que hay muchas consideraciones que no se tienen en cuenta hasta el día de hoy y hay un montón de zonas grises que podrían ser algunos inconvenientes o puede tener algún tipo de inconveniente en algunas situaciones cuando nosotros somos profesionales y tenemos que hacer algún tipo de evaluación, ¿sí? Pero bueno, esperemos que nunca pase y esperemos que sí las leyes vayan mejorando y vayan resguardando un poco nuestro rol de profesional y especialmente en lo que es en las evaluaciones. Obviamente nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que son la ética y la ley para tener en cuenta, porque por más que nosotros podemos tener leyes, también hay una cuestión de éticas profesionales que tenemos que tener presente a la hora de cumplir como profesionales y utilizar alguna herramienta de evaluación en esas ocasiones, ¿sí? Obviamente la ética tiene que ver con lo que debería o no hacer en función de principios y normas de conductas. Esto es un poco lo que uno debería considerar de lo que está bien o lo que está mal en su tipo de trabajo y lo que considera que es adecuado realizar. Muchas veces, por más que las leyes no acompañan y sancionan algunas conductas inadecuadas, eh, tanto de una persona como un profesional, uno debería tener en cuenta que la ética siempre tiene que estar presente. La ética profesional es fundamental para realmente desarrollar lo mejor posible el trabajo de uno, ¿sí? Y difiere significativamente de lo que es la ley, que se relaciona con lo que den o no hacerse, lo que debe o no de hacerse de acuerdo con cánones legales establecidos, ¿sí? Eh, en ocasiones, sobre todo en nuestro contexto y especialmente asociado con lo que es la evaluación y lo que son los test psicométricos, hay leyes que nos respaldan en algunos aspectos y hay carencias de leyes que nos puedan realmente orientar o sancionar cuando se mal utiliza los instrumentos y especialmente los instrumentos psicométricos, ¿sí? Pero ustedes sabrán que en el 2010 se sancionó la ley de salud mental y en todos estos últimos años se está buscando y se está trabajando en la manera de implementar y hacer todo una implementación más adecuada de esa ley, ¿sí? Y que obviamente esta primera ley que tenemos nos facilita muchas interacciones entre lo que es nuestro trabajo profesional, tanto en las cuestiones públicas como privadas, pero a nivel personal creo que todavía le faltan algunas cuestiones especialmente asociadas con la evaluación y la utilización de test que debería estar en cuenta. Aunque lo mencione, como lo vamos a ver, no están trabajados de una manera muy rigurosa como sucede en otros contextos. Si vamos a hablar de las que son las cuestiones de código de ética, bueno, históricamente uno de los más eh, 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 con más impactos ha realizado en la mayoría de los códigos éticos profesionales, que es el reporte de Belmont, ¿sí? Donde plantean los principios éticos básicos que rigen la participación de humanos en la investigación y que también se aplican en el área de la profesión, ¿sí?
y tiene tres principios básicos: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Obviamente está dentro de lo que es el aspecto de investigación de la medicina, y la psicología, como una ciencia de la salud, realmente adquiere estos aspectos y estos principios básicos para desarrollar sus propios códigos de éticas, ¿sí? Pero en la mayoría de los códigos de éticas se basan especialmente en estos principios: el respeto de la persona, la beneficencia y la justicia, ¿sí? Y deberían ustedes tener en cuenta el día de mañana que obviamente va a haber una materia donde se va a desarrollar con mayor detalle y consideraciones propias del psicólogo, y los códigos de ética que tiene el psicólogo y las leyes que nos pueden resguardar, pero ninguno de esos códigos se va a alejar de estos aspectos que son fundamentales: el respeto sobre otra persona, siempre promover la beneficencia de esa persona y tener una postura justa a la hora de las decisiones que se toman como profesional, ¿sí? Tratando de resguardar eh, a su paciente al que uno está haciendo alguna evaluación o está trabajando en un trabajo terapéutico. Lo que busca o ofrece es hacer el bien y evitar el mal, y no ocasionar daños en las personas, ¿sí? Entonces eso es fundamental como objetivo y principio básico del trabajo profesional. Pero a su vez, los códigos de éticas también tienen una cuestión de resguardar y proteger lo que es la profesión de cada uno, ¿sí? Cuando las instituciones, como por ejemplo el Colegio de Psicólogos, identifica o puede recibir una queja o una demanda del el mal trabajo o de un profesional en nuestra área, tiene una serie de reglamentos, de estos códigos de ética que nos permiten realmente valorar y evaluar si lo que está realizando o su manera de actuar del profesional es adecuado o no, y de esa manera tomar medidas que sobre todo resguarda a nuestra profesión, porque el hecho de hacer una mala praxis de parte de un profesional puede perjudicar también a lo que es la profesión en sí, ¿sí? Y como puede existir otros profesionales que realmente realizan trabajos de manera adecuada, eh, el hecho de poder controlar y poder em, resguardar la profesión es fundamental. Y ha pasado hace poco varios casos donde han existido demandas, y uno de los principales demandantes de esos profesionales que no han cumplido con los códigos de ética ha sido el Colegio Psicólogo, y con el hecho de realmente de respetar y tratar de resguardar nuestra profesión. Sí, una pregunta. Sí, perdón, profe, no, porque me interesa el tema. Lo que pasa es que, claro, es medio vidrioso el tema, porque al tratar con pacientes por ahí que, bueno, que tienen alguna dificultad, y por ahí grave, digo, muchas veces, estoy imaginando situaciones, ¿no? Sí. Muchas veces las acusaciones en contra del profesional pueden ser desmedidas, pueden ser absolutamente subjetivas y mucho más en pacientes, como le decía recién, graves. Entonces, claro, es vidrioso el tema, ¿no? Eh, Mira, lo primero que vos tenés que tener en cuenta es que cuando vos querés trabajar, muchas veces te sugieren cuando vas a trabajar dentro de lo que es eh, como matriculado y como profesional, es que vos tengas un seguro de mala praxis, ¿sí? La mayoría, el 99% de los profesionales, psicólogos, tienen un, un seguro de mala praxis, ¿está? Porque puede suceder esto, como vos decís. Puede uno equivocarse en algún momento y puede tener algún tipo de inconveniente. Ahora, bueno, ustedes van a encontrar que muchas veces cuando uno realiza un tratamiento terapéutico, o cuando puede realizar una evaluación o
o trabaja con una investigación, generalmente uno de los requisitos que se piden, a veces que lo hacen, otros que no, es el consentimiento informado. ¿Sí? Es un consentimiento donde se establecen cuáles son las pautas de trabajo que se van a realizar, y en esa situación uno solicita la firma del paciente, y en esas ocasiones uno puede realizar y decir, bueno, estas son las pautas que se van a trabajar, y obviamente respetar esas pautas para no irse más de ese lugar, y que realmente esté resguardado uno, que uno dio eh, con buena voluntad realmente de que estoy de acuerdo con esas actividades que se van a realizar. En la parte de investigación y en lo que son las evaluaciones, eso es mucho más fácil. Posiblemente en el ámbito terapéutico puede ser mucho más complicado, debido a que muchas veces se necesitan varias sesiones para hacer algún tipo de diagnóstico y para poder establecer cuál va a ser la modalidad de trabajo. Muchas veces esos consentimientos informado se hace de forma verbal en unas primeras entrevistas de cómo es la modalidad de trabajo que va a realizar el profesional, y si está de acuerdo el paciente de continuar con ese tipo de trabajo. Ahora, eh, sí, hay situaciones donde pueden ser más complejas, ¿sí? Y donde posiblemente hay personas que pueden tener delirios y otro tipo de situaciones que pueden generar, como a lo mejor como vos te estás imaginando, algún tipo de fantasías de situaciones que no fueron reales, ¿sí? En lo general, muchos de ese tipo de personas y pacientes también vienen con dobles consultas, no solamente viene con un psicólogo, sino también viene con un psiquiatra o con un médico, y se trabaja de forma interdisciplinaria. Entonces, hay muchos profesionales que han dado una vista y una valoración de la manera de cuál es el cuadro que tiene ese tipo de paciente, ¿sí? Eh, y eso calculo que puede resguardar un poco y puede proteger el trabajo profesional, ¿sí? Ahora, la diferencia está no tanto en la postura del que puede llegar a tener el paciente, sino de la postura que tiene un profesional, de la ética profesional de cada uno y de la manera como encara el trabajo profesional. Porque la persona que puede tener problemas de comportamientos éticos, probablemente no solamente lo hace con un solo paciente, sino que lo hace con varios pacientes, y ha sido recurrente con ese tipo de situaciones, ¿sí? Salvo que en alguna ocasión algún profesional haya tomado una decisión inadecuada, y se ha equivocado y ha cruzado la barrera de lo que es lo ético y lo que es legal, y ahí sí ha sido sancionado. Pero generalmente hay una tendencia de ese tipo de situación. ¿Tá? Entonces, aunque sí es relevante, y obviamente uno tiene que conocer el código de ética, y, y tiene que resguardarse con con un seguro de mala praxis, no significa eso que uno tiene que estar trabajando constantemente eh, con que se siente vigilado por el colegio de psicólogos y por otros de su manera de trabajar. Es decir, uno tiene que saber que lo que está realizando se ha formado, está capacitado y lo está realizando con la mejor voluntad y con el mayor nivel de profesionalismo que puede tener, y que sabe que en algún momento algún tipo de inconveniente o algún tipo de situación puede surgir, ¿sí? Y donde uno debería tomar la decisión de qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, eh, hoy por hoy existe la situación de que tienen que, para renovar un carnet de conducir, las personas necesitan un certificado de un psicólogo. Entonces, muchos creen que solamente con ir y firmar y sin hacer una evaluación y sin hacer un informe, eh,
es suficiente. Entonces directamente quieren que le firmen el papelito y le digan está apto y punto. Y en realidad ahí estás dentro de lo que es una situación de profesional donde uno sabe que o yo hago bien mi trabajo y hago una buena entrevista, hago una evaluación con algunos test o hago algún tipo de informe bien elaborado de cuál es el perfil al cual yo le voy a habilitar un carnet, o lo firmo directamente sin hacer ningún tipo de examen ni tipo de valoración. Entonces, está dentro de lo que serían las cuestiones más éticas de cada uno, de cómo encara el trabajo profesional y qué decide, ¿sí? Y van a encontrar que hay mucho, hoy está con mucha demanda, porque no todos los psicólogos hacen ese trabajo, ni todos quieren firmar así nomás, entonces están los que lo pueden realmente decir, bueno, es una firma y nada más, y aquellos los otros que consideran que realmente se tiene que hacer una serie de entrevistas para poder habilitar a una persona eh, en, en un carnet de conducir. Que a lo mejor parece una sencillez, pero el hecho de que una persona suba a un vehículo y que después tenga que manejarse en la ciudad y tomar decisiones y a lo mejor no es apto o no está en condiciones o ha perdido los reflejos o es una persona muy impulsiva o tiene algún tipo de inconveniente para conducir, es un riesgo para los demás, ¿sí? Y cuando es un riesgo para los demás también, si sucede algo, uno puede decir, a ver, ¿quién lo habilitó realmente a esta persona? Y ahí está el trabajo profesional, si realmente hizo algo serio o no lo hizo, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones, eh, fuera de lo que es lo legal y lo que puede ser la sanción y lo que puede ser la mala praxis, también está la cuestión ética de cada profesional, de cómo encara su profesión, ¿sí? ¿Me explico? Perfecto, profe, perfecto. Sí, sí, porque la cuestión, no sé, por ejemplo, que usted se refería ahí al tema del carnet de conducir, manejar, eh, es un arma, digamos, el auto es un arma, y hay mucha violencia en la calle, mucha violencia en las esquinas, entonces cualquier loco es capaz de bajarse y Y cualquier cosa, cualquier cosa, ¿sí? exactamente. Sí, Y sí, sí. entonces ahí está el tema de cómo se maneja cada profesional con su manera de encarar su propio trabajo, ¿sí? Y su manera de cómo ver su profesión. Por más que exista un código de ética, por más que exista una cuestión legal, no nos podemos alejar mucho de las cuestiones de qué considera uno que es lo más adecuado. Ahora, si uno tiene una visión de que yo busco el bien de la persona, busco un bien general, resguardo y cuido que mis actos sean de una manera justa y que no tenga algún impacto sobre otros, eh, lo más probable es que uno no tenga ningún tipo de inconveniente a nivel profesional. Ahora, no significa que no pueda existir alguna situación, ¿tá? No puede existir. Puede haber hoy, por ejemplo, si volvemos al tema de lo que es la evaluación, si, si uno como un profesional dentro del ámbito forense realiza una evaluación de si la persona tiene un juicio, eh, realmente si es consciente de lo que hizo o tiene algún tipo de inconveniente con un trastorno psicológico, psiquiátrico, por lo cual él cometió un crimen o un delito. ¿Sí? Y uno tiene que hacer una valoración de ese tipo de perfil. Hoy las leyes a mí no me resguardan de que si yo utilicé una serie de instrumentos adecuados para hacer esa valoración y que realmente fue diagnosticado con mucha precisión y con validez que realmente esa persona tiene un déficit en su psique o en sus capacidades cognitivas, por lo cual no tiene una conciencia de lo que ha realizado, ¿sí? Entonces, al existir esa situación grises, ¿sí? Pueden surgir
inconveniente de que un abogado con una formación adecuada y conociendo estas limitaciones puedan hacer una demanda al profesional de que utilizó un instrumento que no son adecuados y actualizados para hacer ese tipo de valoración, ¿sí? Y si eso es así, y el profesional nunca actuó de mala fe, pero sí se equivocó en el hecho de no estar actualizado con los instrumentos, y se puede tener algún tipo de inconveniente de las cuestiones legales y las cuestiones del código de ética, ¿sí? Entonces hay una situación entre lo que es el código de ética y las leyes, que muchas veces al no estar totalmente en concordancia, y no tener un resguardo de todos los situaciones, de esos colores grises que existen, pueden generar ese tipo de inconveniente, que no es una cuestión de mala voluntad o que el profesional actuó de mala fe, sino que lamentablemente entró en un terreno donde la situación ha generado ese tipo de inconveniente, y que al no estar de todo claro cuáles son las pautas, uno podría considerar que cruzó o violó algunas de los estándares de lo que sería el código de ética. ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, obviamente dentro de lo que serían la evaluación, los estándares para las pruebas educativas y psicológicas, que está organizado por distintas instituciones, especialmente internacionales, son las que ponen las pautas específicas de cómo se debe construir una prueba, cómo, qué tipo de evidencia tiene que tener una prueba, cuáles son los estudios de confiabilidad, cómo son los tipos de interpretación de las puntuaciones, etcétera. Así, gran parte de todo lo que nosotros estamos desarrollando en esta materia es lo que uno lo puede encontrar como los estándares, ¿sí? Son las normas técnicas que se le piden para una prueba psicológica. Obviamente, esto fue evolucionando en el transcurso del tiempo, y ha ido creciendo en aspectos de lo que es más relevante o no en las pruebas psicológicas y educativas, y como por ejemplo, de hablar de distintos tipos de validez, se empezó a hablar de evidencias de validez, ¿sí? Y dentro de estos apartados tienen dos puntos fundamentales, que son los derechos y responsabilidades de los examinados y los derechos y responsabilidades de los usuarios de la prueba, ¿sí? Donde ahí se destaca bien cuáles son las situaciones de evaluación, cuáles son las condiciones de evaluación, cómo tiene que ser la formación del profesional, los resguardos que hay que tener con relación a las pruebas, los baremos que se tienen que utilizar, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden conseguir con facilidad este tipo de normas técnicas y tener un mayor detalle cuáles son las pautas que se proponen, ¿sí? Otras también, eh, eh, mención se puede hacer con respecto a la APA, ¿sí? La American Psychological Association, donde propone entre uno de sus puntos, en basado en la evaluación, ¿sí? Cuáles son las bases para la evaluación, cuál es el uso de las evaluaciones, cuál es el tema del consentimiento informado en las evaluaciones, la divulgación de los datos de los test, con respecto a la construcción de los test, interpretación del resultado de la evaluación realizada con personas no calificadas, test obsoletos y resultados desactualizados, puntajes de test, servicios de interpretación, explicación del resultado de la evaluación y mantenimiento de la seguridad de los test. Esto son las pautas que propone una asociación, una de las más grandes del mundo, de cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de utilizar una herramienta psicológica, ¿sí? Y yo, en lo personal, creo que gran parte de estos puntos no se respeta casi en nada en nuestro contexto. Es muy poco lo que se lleva a cabo. Es decir, puede haber profesionales que saben utilizar un instrumento, hay profesionales que lo hacen con mucha seriedad y tratan de hacer la interpretación lo más adecuada posible, pero existe una gran falencia entre lo que son las actualizaciones de los instrumentos, los baremos de instrumentos,
el modo de presentar los informes, la manera de devolver los informes. Hay una serie de cuestiones que todavía no son elaborados, no son trabajados con mayor profundidad debido a que no es un área donde existen muchos profesionales que trabajan con ese tipo de instrumentos, ¿sí? Entonces eso genera algunos tipos de inconveniente en el tema de lo que sería, por ejemplo, la actualización de los baremos. Eso a nivel nacional debería existir para alguna serie de instrumentos, baremos actualizados, y debería existir algún tipo de ley que obligue que esos instrumentos deben actualizarse considerando un periodo de tiempo, por lo menos 5 años, para que realmente uno pueda tomar decisiones y pueda realmente estar seguro que en ningún momento está perjudicando a otra persona, ¿sí? Eh, También dentro de lo que serían estas pautas de la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿sí? Existe una serie de principios que son generales, que no es solamente está basado en el trabajo con la utilización de instrumentos, sino también en distintas áreas, como puede ser en el área educacional, en la clínica o en las forenses, que hay que tener en cuenta, que es la beneficencia y no la magnificencia, la fidelidad y la responsabilidad, la integridad, la justicia y el respeto de los derechos y la dignidad de las personas, ¿sí? Todos los códigos de ética dentro de todos se aguardan y se amoldan a estos principios, ¿sí? Que son fundamentales para el trabajo profesional, ¿sí? Que volveríamos a un tema que lo vimos anteriormente, o lo que estuvimos discutiendo hace un ratito, obviamente eh, las cuestiones de la ética profesional están muy relacionados con la ética de cada persona, a la manera de cómo se va comportando en la vida, ¿sí? Y cuáles son sus principios a la hora de trabajar, ¿tá? Bueno, dentro de las recomendaciones sobre el uso de ética de las pruebas, podemos tener en cuenta el principio de amplio generales, que son garantizar la competencia. Esto quiere decir que cada profesional que va a utilizar una prueba tiene que estar realmente capacitado, tiene que saber qué tiene que utilizar. Por ejemplo, en mi caso, yo no podría utilizar una prueba proyectiva, por más que trabajo con pruebas psicológicas, yo no trabajo con pruebas proyectivas, no tengo formación fuerte en ese tipo de pruebas, entonces no estarían con las competencias adecuadas para aplicarla. Sí, me sentiría con mucha competencia para evaluar cualquier tipo de prueba que sea de carácter más psicométrico. Obtener el consentimiento informado del paciente cada vez que uno tiene que realizar una evaluación, es importante darle un consentimiento informado. ¿Qué tipo de prueba se va a utilizar? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Qué es lo que miden esas pruebas? ¿Qué se va a realizar con los resultados de esas pruebas? Eh, ¿Quién van a poder ver o no ver los resultados? Eh, si puede o no continuar con la prueba, o puede interrumpirlo cuando quiera en la evaluación. Todo ese consentimiento informado uno lo debería proponer siempre que uno va a realizar una evaluación a un paciente, o lo que puede ser dentro de un trabajo de investigación o en el ámbito laboral. Generalmente, cuando hay evaluaciones como por ejemplo las pruebas PISA o las pruebas Aprender, los alumnos no se les pide el consentimiento informado, está dentro de lo que es la participación de la institución como institución dentro de un bien mayor, que es hacer una valoración de lo que es el aprendizaje de los estudiantes argentinos. Entonces, en esas ocasiones muchas veces no se le pide el consentimiento informado, o cuando, por ejemplo, una persona va a buscar trabajo y se le hace una evaluación psicotécnico
el ámbito laboral, también muchas veces no se le pide consentimiento informado porque obviamente la persona que va a buscar trabajo va con su voluntad de buscar un trabajo, entonces está en condiciones que va no obligado, sino por propia voluntad, y eso se podría tomar como un consentimiento informado. Pero el día de mañana ustedes como profesionales, lo más importante sería que puedan utilizar y administrar un consentimiento antes de hacer una evaluación. Para conocer los resultados, ¿sí? Obviamente el resultado hay que darle a conocer a las personas adecuadas, como puede ser al paciente, como también puede ser al profesional que pide una evaluación, puede ser un juez, un abogado, o puede ser un instituto, una institución, o los propios padres de un niño. Bueno, hay que darle información, y cuando se da ese tipo de información hay que darle de una manera cuidadosa, con términos técnicos, sin valoraciones de carácter subjetivo, ¿sí? Y obviamente con mucho cuidado de no dañar a la integridad de las personas, ¿sí? Pero bueno, depende de la situación y el contexto, uno tiene que ver qué tipo de información se le puede dar a cada uno. ¿Tá? Hay veces que la información que se le puede dar a un juez no es la misma que se le puede dar a un paciente. Hay veces que ni se le da esos resultados a los pacientes porque el pedido fue hecho por un juez para hacer una valoración clínica de los padres o de un niño o de una persona que cometió un delito, entonces no hace falta darle los resultados a esa persona, sino al que pidió y solicitó la evaluación, como puede ser una institución o un juez. Y en otros casos, sí, si uno realiza un proceso, no sé, de orientación vocacional o realiza una evaluación neuropsicológica para ver el funcionamiento de sus funciones cognitivas, bueno, podría ser tanto para un profesional o una institución que solicita ese pedido, como al propio paciente que quiere saber en qué condiciones se encuentra, o si las falencias que está eh, mencionando que pueden estar presentes son realmente correctas o no, y necesita saber mediante una valoración, una evaluación neuropsicológica, cuál es su funcionamiento de manera general. Obviamente, en todo ese tipo de situaciones, uno tiene que tener cuidado, saber exactamente qué decir y qué no decir en cada condición. ¿Tá? Cuando una institución pide una valoración y que necesita un diagnóstico, uno puede dar un diagnóstico. Mientras que cuando uno tiene que darle un resultado a un paciente, posiblemente utilizaría otros términos para no tratar de generar un mal mayor o un problema en, en la persona. Mantener la confidencialidad de los resultados, eso también es fundamental, eso también está dentro de cualquier tipo de, de trabajo. Uno no puede estar divulgando los resultados y el diagnóstico que encuentra en una persona sin su consentimiento y sin necesidad de que tenga algún beneficio para la persona, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones sí se pueden dar y romper esta confidencialidad cuando uno considera que la evaluación que se ha realizado y los resultados que ha obtenido pueden despertar alguna situación de resguardo sobre la persona que fue evaluada, como por ejemplo si uno encuentra que los resultados de un test de depresión indican que tienen un nivel de depresión severa, por lo cual puede haber riesgo de que tenga algún tipo de comportamiento inadecuado a su propia persona, entonces sí podría romper este código de la confidencialidad y hablar y discutir este tema con familiares o personas allegadas a la persona que fue evaluada para resguardar realmente la integridad de esta persona, ¿sí? Entonces ahí sí se puede haber estas situaciones donde uno rompe la confidencialidad para un
bien mayor que sería la integridad de la persona. Y cuidar la seguridad de las pruebas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces los instrumentos, los test, tanto de cuáles son las respuestas correctas e incorrectas, cómo responder y no, eso hay que tener en cuenta de cómo, cuál es su funcionamiento que tiene el instrumento y lo que genera en sus evaluaciones. Entonces hay que resguardar un poco estas cuestiones de no difundir los resultados, no difundir la manera de expresar la respuesta correcta, como tampoco difundir las pruebas que se le ha dado de un paciente en particular, ¿sí? Entonces, resguardar cuáles son los instrumentos y qué manera son las maneras de responder y de cuáles serían los resultados deseables y no en cada uno del tipo de prueba, según el ámbito. Muchas veces usted el día de mañana posiblemente puede ser que algún amigo familiar, sobre todo acá en Argentina, que se toman mucho las pruebas proyectivas, le pregunten de cómo deberían responder en cada uno de los dibujos o láminas que se le están haciendo algún tipo de evaluación. Sobre todo con el objetivo de poder conocer y dar un perfil más adecuado al tipo de trabajo que se está presentando o que quiere obtener. Y hay otras cuestiones que están asociadas con establecer normas rigurosas para el desarrollo de prueba. Y estos principios éticos son uno de los que yo sigo destacando como algunos de los inconvenientes que uno puede llegar a tener en este país. Que obviamente se puede mejorar y es necesario, es la cuestión de que a diferencia de otros lugares del mundo, los más cercanos, podemos decir por ahí, por ejemplo, a España, donde existen 3 o 4 editoriales muy fuertes de test psicológicos y donde se preocupa mucho para la construcción, desarrollo y adaptación y actualización de baremos en esa población. Y entonces los profesionales tienen realmente la posibilidad de contar con herramientas rigurosas, con normas bien establecidas, con estudios de confiabilidad actualizados, y para poder tomar decisiones adecuadas. Eso todavía creo que es una cuenta pendiente en nuestro contexto. Hay algunas editoriales que sí colaboran en esta situación de generar o actualizar pruebas, pero no es suficientemente fuerte como para eh, tener una industria, por decirlo de una manera, de pruebas psicológicas y educativas. Y no hay una formación y una actualización constante de los profesionales en este tipo de pruebas. Hoy, un profesional que quiere utilizar un instrumento que mide inteligencia o capacidades cognitivas o realizar una evaluación neuropsicológica, eh, si no ha sido un equipo formado que ya tiene una serie de estudios propios donde pueden tener baremo y estudios de confiabilidad y validez de los instrumentos, es muy difícil ir a un lugar o a una institución o a una librería y decir, bueno, yo necesito estas pruebas y estos baremos y estas normas para poder hacer la interpretación y las valoraciones que yo quiero realizar en mi trabajo. Por más que uno se ha formado y tenga todas las herramientas para poder aplicarla de la manera más adecuada, eh, no cuenta siempre con ese tipo de información, ¿sí? No cuenta con esos datos en nuestro contexto. Y ahí también entramos en cuenta de que para que suceda esto, debería también haber algún tipo de ley que regularice estas situaciones y que ponga en presencia de este tipo de falencia. Por ejemplo, volvemos al tema de los que son los carnets de conducir. Hoy la municipalidad pide para renovar con cierta edad los carnets de conducir, pide de que si una persona trabaja con algún transporte como camiones o colectivos, tiene que tener otro tipo de evaluación. Si tiene que
trabajar con un transporte escolar también tiene otro tipo de evaluación. Entonces, en cada de esas situaciones piden evaluaciones sobre un informe neuropsicológico o psicológico de un profesional con una serie de pruebas, y muchas veces esas pruebas no son adecuadas, no están actualizadas, no tienen normas actualizadas. Hay veces que las obras sociales, cuando tienen que dar o necesitan que dar cubrir lo que sería un déficit eh, o un diagnóstico de problemas de salud mental de un niño y que tiene algún tipo de déficit y necesita tener una valoración para ver que realmente tiene ese tipo de déficit, se le pide algún tipo de prueba que mida capacidad cognitiva y pide ese tipo de prueba en particular, y uno no está con total seguridad de que ese tipo de prueba ha sido adaptada o que tiene un baremo actualizado en nuestro contexto. Entonces, todas esas situaciones donde una institución o un juez una situación particular pide una valoración y una evaluación y uno no cuenta con las herramientas, está en una situación donde la institución exige algo. El código de ética también te propone que uno tiene que tener este tipo de consideraciones, pero las leyes no ayudan a regularizar esa situación. Entonces encontramos o estamos en una zona gris donde es bastante difícil poder realizar un trabajo sin tener algún tipo de inconveniente, probablemente de haber roto algún código o poder haber recibido algún tipo de demanda porque realmente no utilizó un instrumento que ha sido actualizado en nuestro contexto, por lo tanto está dando una interpretación de resultados ni adecuado, y el diagnóstico que usted está utilizando no es adecuado por esta situación. Bueno, asumir la responsabilidad de los informes automatizados, ¿sí? En este caso, muchas de las evaluaciones que se hacen relacionados con computadoras, hoy se hace mucho con computadoras. Yo hace poco tuve la posibilidad de ver una una app que mide aspectos neuropsicológicos que ha sido generado en España, que tiene baremos enormes, que mide todo lo que puede ser tipo de memorias, déficits atencionales, etcétera, que se ha utilizado en distintos campos. Y cuando uno paga por ese tipo de evaluación, se le da un informe muy riguroso de todos los aspectos que se midió con esa app. Y bueno, uno debería tener en cuenta que cuando surge ese resultado, hacerse cargo de que esa valoración y ese informe, que no es propio, lo tiene que tomar como propio. Por más que eh, decía de manera automática y no ha sido uno el que lo ha elaborado. Probablemente en esas situaciones sería lo más adecuado hacer una lectura rigurosa y detallada de lo que es el informe, y hacer posiblemente una presentación oral destacando los puntos fuertes y débiles y haciendo un, un informe crítico verbal, de manera verbal, de lo que se está presentando, ¿sí? Porque obviamente en esas situaciones eh, el, 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 el que propone ese tipo de evaluación y el que utiliza ese tipo de prueba es el profesional, y los resultados están basados en el tipo de respuesta que dan los participantes, y el informe está basado especialmente en esos resultados, no en otras condiciones, otras características que corresponde a la evaluación en sí. Bueno, y prevenir el uso no calificado de las pruebas también es un tema a tener en cuenta. Eh, Primero, de que si una persona no está calificada para utilizar una prueba, y segundo, para aquellas personas que por ahí algún profesional no
está calificado y utiliza pruebas inadecuadas para algún tipo de situaciones, ¿sí? Uno considera que con esta prueba puede utilizarlo para adultos mayores, pero en realidad no es para ese fin, o utilizar una prueba para niños que en realidad está diseñada para adolescentes, o en todas esas condiciones lleva obviamente a la situación de garantizar la competencia del profesional, ¿sí? Y el profesional debería saber exactamente qué prueba utilizar y también saber si es adecuado lo que está realizando o no, ¿tá? Entonces, en ocasiones puede surgir la posibilidad de que algún profesional o algún colega que esté utilizando mal una prueba, uno tenga la situación de informar o comunicarse y decirle, usted está utilizando mal este tipo de instrumento, no es adecuado, o las interpretaciones, los resultados que está obteniendo no son adecuados porque está midiendo eh, una capacidad para un sujeto que no corresponde al instrumento al cual como fue diseñado, ¿sí? Esto es para evaluar déficit cognitivo en adultos mayores. Entonces no puede tomarlo a un adolescente o a un adulto de una edad intermedia, porque los resultados que va a obtener van a ser obviamente mucho mejores a lo cual fue diseñado la prueba en su forma original. Bueno, y nosotros en Argentina tenemos el Código Ético de Argentina, ¿sí? Que lo promueve la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico, y los puntos que se trabajan son muy relacionados con los que vimos anteriormente, es de evaluación, diagnóstico e intervención en un contexto profesional, lo tiene que hacer siempre un profesional, la competencia y uso apropiado de evaluación e intervenciones, el secreto profesional, la construcción de los test, uso y evaluación general y con las poblaciones especiales, interpretación de los resultados de la evaluación, personas no calificadas, vigencia de los test que tienen que estar actualizados, servicio de puntuación e interpretación de los test, también hay que saber cómo utilizar e interpretar esos tipos de puntuaciones y tener baremos actualizados, mantenimiento y seguridad de los test, ¿sí? Comunicación de los resultados de la evaluación y la difusión de los resultados. Son todos aspectos que tienen del código de ética, que ustedes lo tienen en el manual, que ustedes lo pueden ver, que generalmente están muy relacionados con los códigos de los que son los estándares de las normas técnicas y de la Asociación Americana de Psicólogos, y que la mayoría de los códigos de ética que hace referencia a la evaluación tienen estas consideraciones. En otro contexto, como yo dije anteriormente, hasta el día de hoy yo creo que existe un- una falencia en este tema, que sería importante seguir avanzando, sobre todo que está la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Y que de esta forma poder avanzar y mejorar los aspectos asociados con la medición y la evaluación. Obviamente, cuando nosotros en la Ley Nacional de Salud se habla de evaluación, no hace una diferenciación de qué tipo de instrumento que se utiliza, solamente se habla de evaluación. Y cuando uno busca en la ley cuestiones asociadas con evaluación, uno va a encontrar pocos leyes o puntos de la ley que pueda generar algún tipo de información relevante, ¿sí? Entonces uno encuentra el artículo 5, donde hace mención que la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado, ¿sí? Entonces, obviamente, acá menciono un poco lo importante de las evaluaciones interdisciplinarias y especialmente la evaluación de profesionales idóneos, ¿sí? Como puede ser psicólogos o psiquiatras. Otro artículo, el artículo 12 también, se habla de la prescripción de medicación, solo debe responder a la necesidad fundamental de las personas con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales.
La indicación y renovación de prescripciones de medicamentos solo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse los tratamientos psicofarmacológicos que se realicen en el marco de abordaje interdisciplinario, ¿sí? Acá también hablamos de lo que son las evaluaciones profesionales pertinentes y obviamente seguimos trabajando en lo que serían psicólogos o psiquiatras. El artículo 16 también, toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplirse con los siguientes requisitos: evaluación, diagnóstico disciplinario integral, ¿sí? Y ahí también habla de lo que necesariamente que sea un psicólogo y un médico psiquiatra el que tiene que hacer este tipo de evaluación. Entonces, lo que se puede ver en la ley es que en algunas situaciones particulares donde se tiene que realizar evaluaciones, si está dentro de lo que son los profesionales y que es necesario, antes de tomar de una decisión, realizar algún tipo de diagnóstico, que lo pueden hacer los psicólogos o los psiquiatras, pero no mencionan nada, obviamente, de qué tipo de instrumentos se tiene que estar trabajando. También se habla en el artículo colectivo, un cambio del artículo 152, y dice que la declaración judicial de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativo conformado por evaluaciones interdisciplinarias, ¿sí? Y fuera de estas artículos donde se menciona el término evaluación y especialmente asociado con profesionales de la salud, no existe otro tipo de comentario particular que regularice mucho lo que son las evaluaciones y la utilización de los test.